Hola a todos y bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuela, una colombiana viviendo en Alemania. El día de hoy vengo a contestar una pregunta que me han hecho mucho, más que todo en mi círculo social cercano, pero también por redes sociales. Y yo la verdad he estado como evitando un poco em, por la complejidad que implica para mí contestar esa pregunta. O sea, siempre tenía como sentimientos y pensamientos encontrados. Y la pregunta es si ha valido la pena mudarme aquí a Alemania. Y creo que hoy, después de 6 años, estoy preparada para responder esa pregunta. Así que si estás interesado en saber si para mí ha valido la pena, quédate, que te voy a contar lo que me gusta de Alemania, lo que ha sido difícil y lo que haría diferente. Así que empecemos. Hace 6 años tomé lo que yo creo ha sido para mí una de las decisiones más importantes en mi vida y ha sido el hecho de mudarme aquí a Alemania. Entonces yo llegué con 2 maletas, pero llena de sueños, ilusiones, esperanzas y en estos 6 años pues he vivido cosas hermosas, momentos maravillosos, experiencias hermosas, pero también he vivido pues mucha tristeza, momentos de depresión, experiencias que me han destruido la autoestima, donde yo me he sentido pues re mal, momentos de muchísima soledad, em, pero pues yo digo siempre que eso es pues parte de la experiencia. Cuando uno llega a otro país, uno está pues al principio en una fase de ilusión, entonces uno está enamorado de la arquitectura, la cultura, del sistema, de cómo funciona, de cómo todo está organizado. Uno está pues en una etapa de wow. Y uno cree pues que inició una etapa llena de oportunidades, que uno va a salir pues adelante súper fácil. Uno cree pues que ya mañana uno va a conseguir un trabajo y demás, pero después de un tiempo a uno lo golpea la realidad. Y la realidad es que uno se tiene que adaptar a esa nueva cultura y ese proceso de adaptación es un proceso que no es fácil, es un proceso doloroso a veces porque es soltar lo que tú eras, es darte cuenta que lo que eras aquí ya no funciona y que te toca hacer como este proceso pues de adaptación, y ese proceso de adaptación a veces está conectado con procesos de soltar y eso pues no es fácil. Lo que me gusta de Alemania. Siento yo que Alemania en muchas cosas, en muchos aspectos, funciona de una manera muy organizada y eso te permite pues crear una vida aquí tranquila. Entonces siento yo que Alemania, por ejemplo, en temas de educación y demás, está muy bien organizada y las oportunidades aquí son reales. Entonces, no hay solamente como un camino hacia arriba, sino que hay diferentes caminos que uno puede tomar e ir avanzando según uno como se sienta preparado. Entonces, por ejemplo, uno puede empezar con una Ausbildung de 1 año, después hacer una Ausbildung de 3 años, después ir a la universidad, hacer capacitaciones, seminarios, después de tu Ausbildung para seguirte formando. Siento yo que eso aquí es real. Y aunque a veces pueda ser complicado conseguir un trabajo, siento yo que sí hay oportunidades, sino que hay que buscarlas y lucharlas. O sea, no es fácil, pero siento yo que las oportunidades sí existen. Lo que ha sido para mí más valioso de este proceso para mí ha sido el crecimiento personal. Y es que, pues, obviamente llegando a otro país, pues, te toca enfrentar muchas situaciones difíciles y eso te toca hacerlo sola. O sea, no es como que llamas a tu papá, a tu hermano, a tu prima y ellos te ayudan, no, sino que estás ahí solito, resolviendo tú solo, cosas sencillísimas que para nosotros, pues, súper sencillas como ir, pues, en Colombia vaya a comprar una leche o un queso, vaya a la tienda o vaya haga una diligencia, pues para uno sencillo, pero hacer eso en otro país, en otra cultura, en otro idioma, se vuelve pues una cosa complicadísima. Y es que yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui al supermercado aquí a Alemania, tenía que comprar un queso, un queso.
y yo, el queso, pues yo no, como no sabía el idioma, yo solamente vi el queso y lo cogí, pues porque era como el más económico. Lo cogí y cuando llegué a la casa me iba a comer ese queso y me di cuenta que pues sabía como raro y era un queso de chiva. Y obviamente pues como no entendía en el paquete qué era o de qué era el queso, eh, pues nada, ahí cometí como digamos mi primer error, como, pucha, perdí la platica, compré el queso que no era y así muchas cosas que se empiezan a volver pues un desafío, ¿no? Em, entonces siento yo que ese crecimiento personal que uno tiene acá, también pues el darse cuenta de que uno sí es capaz de muchas cosas, ¿no? De estoy sola y sí soy capaz de esto y sí soy capaz de aquello. Y, y el hecho de tener que solucionar te hace como ver la vida de manera diferente. O sea, los problemas que antes para nosotros eran problemas gigantes, ahora son problemas súper pequeñitos, pues, y, y eso para mí ha sido súper valioso. O sea, el darme cuenta también de quién soy, o sea, quién soy yo, ¿no? Porque antes cuando estaba en mi país, en Colombia creo yo que estaba todo el tiempo como llenando expectativas ajenas. Entonces era lo que el otro espera de mí, lo que la otra persona espera de mí, o lo que es, por ejemplo, mi rol como hija, como hermana, pero en otro país como que ya no tienes ese rol, sino que te das cuenta verdaderamente quién eres tú, qué te gusta, tienes oportunidades de hacer, de tener otros hobbies, otras actividades y te das cuenta que oye, me gusta esto, me gusta lo otro, oye, soy una persona que, no sé, le gusta esta clase de música, esta clase de literatura, entonces se empieza también a volver un proceso de descubrimiento personal y eso pues también te ayuda a crecer un montón. Entonces, esa parte para mí es súper valiosa porque siento que yo, que aún después de 6 años todavía sigo descubriendo cosas en mí y, y dándome cuenta, como si descubriéndome quién soy, qué me gusta, y eso siento yo que es un proceso maravilloso. Y obviamente para mí también muy chévere del proceso es volverse independiente. O sea, todas esas situaciones que uno vive, todo lo que uno soluciona solito, o sea, uno se vuelve súper independiente, súper fuerte, y esa parte de esa independencia siento yo que ha sido lo mejor que la vida me ha podido regalar. El decir, fue madre, soy de verdad una mujer independiente y eso para todo, pues. Entonces, esa parte del proceso me encanta. La parte difícil y lo que muchos no cuentan, los momentos de soledad, las navidades donde uno está solo y pues uno obviamente no quiere llamar a la familia llorando y todo, ¿no? Sino que uno empieza a vivir esos momentos difíciles de verdad en soledad. Em, Siento yo que eso es lo más difícil, como sentir la frustración, la tristeza, el enojo y no tener como con quién compartirlo, alguien que te entienda, porque uno a veces no quiere preocupar a la familia, la diferencia de horario, uno no cuenta lo malo muchas veces. Entonces siento yo que esa es de la soledad, es muy difícil, sobre todo porque pues en ese proceso como quien te entiende, ¿no? Y a veces uno también en medio de su proceso se cierra a conocer otras personas porque uno está como tan ocupado con sus propias emociones, sus pensamientos y su propio proceso que uno como para protegerse a veces también se cierra. Y eso pues hace que uno viva todos esos procesos en soledad. Y esa es para mí la parte más difícil, el pasar un cumpleaños sola, el tener que llorar sola, vivir la frustración sola, la rabia, la decepción. em, sí, es así. Y sobre todo en invierno, las navidades, invierno sola. Siento yo que el primer invierno fue bastante difícil, sí. Lo otro es la frustración que se siente por no poder hablar el idioma, no poder expresarte lo que quieres decir, lo que estás sintiendo, lo que necesitas.
Eso obviamente pues también hace que pues que no hagas como más conexiones porque tienes miedo de hablar, porque no te sientes seguro. Entonces, esa frustración también siento yo que es muy complicada de manejar y sobre todo porque el alemán es un idioma bastante complicado. Entonces, no es como que uno estudia un día y ya, o estudias hoy 2 horas y la próxima semana 2 horas y así vas a estar aprendiendo, no, sino que es un proceso de aprender, 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 o sea, estudiar, 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 aunque uno muchas veces no entienda. Y yo creo que ese proceso de frustración del idioma y del proceso de aprendizaje es muy difícil. En mi caso, yo me acuerdo que yo lloraba todos los días porque yo no entendía. Yo iba a clase y yo no entendía nada, o sea, yo era como, Dios mío, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo la utilizo? No sabía cómo utilizarla. Entonces, esa parte siento yo que es complicadísima porque es como seguir teniendo fe de que uno en algún momento va a entender, o por ejemplo, en mi caso personal era así, yo seguía estudiando y yo seguía yendo a clase, aún sabiendo que yo no estaba entendiendo nada. Y esa es la parte en la que muchos a veces como que renuncian y dicen, ni para qué voy a clases si ni entiendo. En mi caso personal, yo iba, aun cuando no entendía nada. Entonces, esa parte de la frustración del idioma es muy compleja porque está también asociada al juepucha, yo soy el problema, yo no entiendo, o sea, ¿qué hay mal conmigo porque soy tan bruto? ¿Cómo es que no voy a entender esto? Y entonces te empieza a destruir el autoestima también, porque es que no sos capaz, no puedo, yo soy el problema, porque los otros sí pueden. Entonces el tema también de la comparación y eso en el proceso de aprendizaje es difícil. O sea, a mí ese proceso del aprendizaje del idioma, sobre todo al principio, me destruyó el autoestima, el ego y todo lo que hay ahí en el medio. Entonces, eso sí, difícil. Y lo más difícil es cuando regresas a tu país. Entonces, uno siempre cuando emigra, pues sueña como con volver para visitar a su gente, para volver a vivir su cultura. Y ese volver y ver que uno ha cambiado, que uno no es el mismo, es difícil porque es darse cuenta, no soy de allá, pero ya tampoco soy de acá, sino que estás como en el medio. Y eso siento yo culturalmente, o sea, como hablando del tema de la cultura y la adaptación y todo, siento yo que es difícil. em, Porque te das cuenta todo lo que tú has cambiado. O sea, ahí es como cuando uno tiene el momento de choque de ya no soy el mismo que se fue, he cambiado y lo tenés, o sea, lo tenés al frente de tus ojos ese cambio. Y eso hace que uno no se sienta como más perteneciente 100% a esa cultura, ni tampoco a la que uno, o sea, de la que uno viene. O sea, es complicado. Siento yo que para mí fue muy difícil la primera vez que volví, porque no me sentía ni de allá ni de acá, sino que me sentía como en el medio y me sentía como muy confundida, o sea, sí, muy confundida, como, como que fue la primera vez que me cayó como el este de, juepucha, cambié. Y pues obviamente el proceso de aceptar, ¿no? De que yo cambié y cambió la relación y cambió lo que éramos y la relación no es igual con amigos, con familiares. Está fuerte, está fuerte. Lo que haría diferente. Si yo tuviera la Manuela que llegó aquí hace 6 años enfrente mío, lo primero que le diría sería, sé más paciente contigo misma, sé más paciente con tu proceso de aprendizaje y disfruta más del proceso. Porque siento yo que mi proceso no lo disfruté por estar siempre pensando en la siguiente meta,
y me faltó mucho como de verdad poder disfrutar muchos momentos de mi Ausbildung, de mi año de au pair. Siento yo que ahí en esos momentos debía haber disfrutado un poco más. Le diría que no tenga miedo a cometer errores o de hablar el idioma, porque siento yo que eso me retuvo mucho también en mi proceso, que yo tenía mucho miedo de hablar, que quería hacerlo perfecto, quería hacerlo bien. Entonces, le diría que no tenga miedo de hablar con la gente, que no tenga miedo de hacer conexiones con alemanes, porque es algo que pues uno a veces lo usa como estrategia para no exponerse. Entonces siento yo que si yo lo hubiera hecho más, quizás el proceso habría sido un poco más fácil, no solamente el proceso de aprendizaje del idioma, sino también un poco del tema cultural, como que me habría ayudado a vivir la cultura de otra manera, que es algo que estoy viviendo ahora con mis compañeros y es un proceso muy bonito, o sea, es una cosa muy chévere poder hablar con ellos como abiertamente acerca de la cultura, de por qué se hacen ciertas cosas, de las tradiciones y demás, y poder vivirlos con ellos con respeto, siento yo que ha sido bonito y eso sería algo que yo cambiaría. Entonces, la pregunta, ¿valió la pena? Para mí, ha valido la pena 100% y lo volvería a hacer una y mil veces solamente por el hecho del crecimiento personal que he tenido durante estos años, lo volvería a hacer una y mil veces. Siento yo que ha valido 100% la pena. Y el hecho de que yo diga que ha valido la pena no significa que ha sido fácil, sino que creo que lo difícil del proceso es lo que hace para mí que valga la pena. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios si ustedes han emigrado, si para ustedes ha valido la pena emigrar y a dónde han emigrado. Y para los que están empezando su proceso o quieren iniciar su proceso, solo me queda motivarlos. Y nada, no olviden por favor darle me gusta al video, compártanlo con sus familiares, conocidos, amigos y nada, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.